Hola, bienvenidos al canal Electroduino, donde aprenderás electrónica básica y la programación de la tarjeta Arduino. En este vídeo aprenderás a utilizar la memoria EEPROM de Arduino y verás un ejemplo de implementación de la comunicación serie para el envío de comandos de configuración del programa por el usuario o por el programador para que Arduino los almacene en la memoria EEPROM y de esta forma sigan almacenados para el siguiente reinicio aunque se desconecte la alimentación de la tarjeta. Antes de nada, vamos a ver, a grosso modo, un breve repaso a los tipos de memoria que te puedes encontrar para que te familiarices con ellas. El primer tipo de memoria es la RAM, o memoria de acceso aleatorio. Es un tipo de memoria que se caracteriza por retener la información mientras dispone de alimentación. No hay límite de escrituras y suele ser rápida a la hora de escribir y de leer. Y por eso se utiliza para el cálculo y almacenamiento de las variables de los programas. Es la memoria que se puede ampliar en los ordenadores personales. Arduino Uno implementa en el Atmega 328P 2 KB de memoria RAM para el cálculo y almacenamiento de variables de programación. La memoria ROM es un tipo de memorias que se fabrican ya con la información que tienen que contener y posteriormente solo pueden ser leídas. Se suelen emplear por su bajo coste para la fabricación en serie a gran escala de productos o equipos que no pueden ser actualizados, como por ejemplo electrodomésticos, batidoras, hornos, microondas, lavadoras, etc. Las memorias PROM ya no se fabrican con la información ya programada, sino que el usuario es el que puede programarlas después, pero permite una sola escritura. Su utilización es similar a la de las ROM. A diferencia de las PROM, las EEPROM son memorias programables más de una vez, porque pueden ser borrables en su totalidad mediante luz ultravioleta. Por eso se caracterizan por disponer en la parte superior del encapsulado de una ventana de cuarzo por donde proyectar la luz ultravioleta del borrador. Se utiliza de manera similar que las PROM y las ROM. La memoria EEPROM, a diferencia de una memoria EEPROM, esta es borrable eléctricamente, es decir, ya no hace falta una luz ultravioleta para borrar todo su contenido, sino que se puede borrar solamente la información que se requiera y volver a escribir en ella sin afectar al resto. El almacenamiento suele ser reducido. Arduino Uno implementa en el Atmega 328P una EEPROM de 1 KB. Se suele emplear para almacenar parámetros de configuración de los programas, para conservarlos una vez que se desenchufe la alimentación, para estar disponibles para cuando se vuelva a alimentar el circuito. La única limitación es que tiene un número limitado de escrituras. Por eso no es recomendable utilizar la memoria EEPROM para almacenar variables y hacer cálculos, además de que es más lenta que la memoria RAM. La memoria Flash es una versión mejorada de la memoria EEPROM, pues permite en la misma operación la lectura y escritura simultáneamente, haciendo así que la velocidad de acceso a la información sea más rápida. Se suele utilizar en las memorias USB, por ejemplo. Arduino implementa en el Atmega 328P una memoria flash de 32 KB para almacenar el programa. Al igual que las memorias EEPROM, tiene un número limitado de escrituras. Volviendo a la memoria EEPROM, vamos a centrarnos en la que implementa Arduino Uno. Ya hemos dicho que Arduino Uno dispone de 1 KB internamente en el Atmega 328P. Esto quiere decir que puede almacenar 1024 variables de tipo char o byte. Si almacenas frases de texto completas, te quedarás sin memoria enseguida. También puedes almacenar 512 variables integer, pero estas las tendrás que dividir en dos números de tipo char o byte al escribir y juntar su valor al leer. La vida útil de la memoria EEPROM de Arduino es de 100.000 escrituras. Por eso no es conveniente utilizarla como memoria de cálculo u operaciones en tiempo real. Para poder utilizar la memoria EEPROM en Arduino IDE, hace falta la autorización de una librería denominada eeprom.h. Por eso hay que incluir en la cabecera de nuestro programa la instrucción include eeprom.h, como puedes ver en pantalla. Hay que tener en cuenta que la primera dirección de la memoria EEPROM es la dirección 0. Y como se ha comentado anteriormente, es más lenta que la RAM, por eso requiere de 3,3 milisegundos para almacenar un dato. El primer comando que vamos a utilizar es el que nos permite escribir un dato en una posición de memoria especificada. Se emplea el comando eeprom.write y de la forma que ves en la imagen. Y entre paréntesis se especifica la dirección donde se quiere almacenar mediante un número entero
y el valor del dato a almacenar, que es un char o un byte, separado por una coma. En el ejemplo puedes ver la función guardar estado motor, donde almacena el estado del motor en ese momento en la dirección 0, que es la que corresponde a la variable dir estado motor. El siguiente comando nos permite escribir un dato en una posición de memoria especificada, solo si éste varía del almacenado, permitiendo así alargar la vida de la memoria EEPROM por los ciclos de escritura. Se emplea para ello el comando EEPROM update y se utiliza de la misma forma que el comando write. Es recomendable utilizar update en vez de write. En el ejemplo puedes ver la función guardar estado motor del ejemplo anterior, pero ahora permitiendo una vida útil de la memoria más larga, pues solo escribirá si no coincide con el que ya está almacenado. El siguiente comando nos permite escribir un dato más grande que el byte, empezando en una posición de memoria especificada, y como utiliza el comando update, solo escribe si varía el dato almacenado, permitiendo así alargar la vida útil de la memoria EEPROM por ciclos de escritura. Este comando es el que puedes ver, es el comando EEPROM put, y se utiliza de la misma forma que los anteriores, pero esta vez la dirección es la de inicio de la escritura, así que hay que tener en cuenta el espacio que va a utilizar toda la información que se va a almacenar para que no sobreescriba la de otros datos distintos que ya tengamos almacenados e identificados en la memoria. En el ejemplo puedes ver la función guardar estado motor del ejemplo anterior, pero ahora escribe en una estructura entera empezando en la posición 0 de la memoria y que ocupará 12 posiciones o bytes. Una vez ya tenemos datos escritos en la memoria, el siguiente paso es leer estos datos para hacer uso de ellos en nuestro programa. El primer comando a utilizar es el complementario al EEPROM write y es el comando EEPROM read, que mediante la asignación a una variable, ésta se cargará con el valor leído de la posición de memoria especificada. En el ejemplo puedes ver la función leer estado motor, donde almacena el dato leído de la posición 0 de la memoria en la variable estado motor. Al igual que pasaba con el comando EEPROM read, el complementario del EEPROM put es el EEPROM get, que lee un dato más grande que el byte, empezando en la posición de memoria especificada. Se utiliza de la misma forma que con el put, pero esta vez la dirección es la de inicio de la lectura, y la variable dato tiene que ser del mismo tipo que la información que se va a leer. En el ejemplo puedes ver la función leer estado motor, del ejemplo anterior, pero ahora lee la estructura entera empezando en la posición 0 de la memoria y que ocupará 12 posiciones o bytes. También se puede utilizar el identificador EEPROM como si fuera un array, y de esta forma utilizar la memoria EEPROM como si de un array se tratara. Puedes ver cómo se utilizan los arrays en un vídeo anteriormente publicado en el canal. En el ejemplo puedes ver cómo empleando la forma de lectura y escritura de un array, se implementa la función guardar estado motor, que ahora almacena el valor 20 en la posición 0 de la memoria EEPROM solo si el valor de esa posición es distinto de 20. Y la función leer estado motor, que lee el valor de la posición 0 y lo asigna a la variable estado motor. Vamos a practicar con el circuito que ves en la imagen, que es el que venimos utilizando en vídeos anteriores. Es un circuito simple que puede emular un dispositivo que capta variables ambientales, como por ejemplo la temperatura, la humedad, etc. y transmite el valor medido por el sensor a través del puerto serie USART a un ordenador. El sensor lo vamos a simular con un potenciómetro para poder variar el valor de la entrada analógica a 0. Mediante la recepción serie permite configurar en qué formato queremos recibir el dato desde Arduino. Pero esta configuración ahora se guardará en la memoria EEPROM para recordarlo mientras que el usuario no lo cambie, aunque se apague la tarjeta. Las especificaciones del programa son las siguientes. Arduino solo transmitirá el valor del sensor al ordenador si éste ha cambiado su valor en la entrada a 0. El valor transmitido se hará por defecto en decimal, pero el usuario es el que puede configurar el formato a decimal, hexadecimal, binario y octal enviando por el puerto serie los comandos dec, hex, bin, oc en mayúsculas. Si los comandos no están en mayúsculas, se transmitirá un error para corregir. Se almacenarán en la memoria EEPROM los comandos recibidos por el usuario. Se encenderá el LED de la tarjeta Arduino cuando se detecte una configuración almacenada en la memoria EEPROM, y se avisará al usuario, al iniciar, si no existe una configuración almacenada y por tanto la memoria se encuentra tal y como vino de fábrica.
Si el valor de la entrada del sensor a 0 es igual a 1023, quiere decir que el sensor se ha estropeado y ya no enviará más datos al ordenador hasta que la tarjeta sea reiniciada. Si recibe el comando config o cfg por el puerto serie, enviará la configuración almacenada en la memoria EEPROM. Te recuerdo que este ejemplo puedes verlo simulado para ver su funcionamiento y descargar el código fuente del programa de Arduino en la página web de Electroduino. Vamos a ver la programación de la transmisión y recepción serie del ejemplo propuesto. Como podemos ver, lo primero que hacemos es incluir la librería eeprom.h para poder utilizar la memoria EEPROM de Arduino. Después definimos el hardware que vamos a emplear. Vamos a emplear la entrada analógica A0 y le vamos a llamar Input AD. Luego nos definimos el LED para poder utilizar el LED que está integrado en la tarjeta Arduino. Como constantes vamos a utilizar un entero que vamos a llamar config, es la dirección donde vamos a almacenar los datos de configuración en la memoria EEPROM. En este caso la dirección 0. Como variables tenemos valor y valor anterior, que como hemos visto ya en los vídeos anteriores, nos permite saber cuándo ha variado la entrada de la señal analógica por el analógico 0. Luego tenemos un buffer de recepción que nos permite almacenar 4 bytes, que vamos a llamar buffer. Y luego tenemos otro buffer temporal de envío, que también va a tener un tamaño de 4 bytes. En la función setup de inicio de configuración, lo primero que hacemos es definir el pin mode para el LED como salida, abrimos el puerto serie a 9600 baudios, esperamos a que se termine de abrir y esté disponible, enviamos una cabecera de Electroduino, que sería esta, y después lo que hacemos es comprobar si en la memoria EEPROM tenemos escrito algún dato ya en la memoria de configuración. Esto se hace, como podéis ver aquí, yo lo he definido como si fuese un array EEPROM en la dirección 0, si es igual a 0, quiere decir que no hay nada escrito, y entonces envía por el puerto serie la información de que está sin configurar por el usuario. Veis que he usado la función f porque es un texto que no va a cambiar y así me ahorro memoria RAM. Esto lo puedes ver en vídeos anteriores del puerto serie. Si la memoria en config es distinto de 0, quiere decir que ya está escrito algún dato, lo que hace es recuperar el dato de la configuración y lo almacena en buffer. Después lo que hacemos es encender el LED de Arduino para indicar al usuario de que hay una configuración almacenada en la memoria EEPROM. Posteriormente vamos a analizar el loop. La función loop lo primero que hace es leer el puerto analógico y comprobar la recepción de comandos por el puerto serie. Eso nos lleva a la función recepción. En la función recepción lo que hacemos es chequear, lo primero, si hay algún dato disponible. Si hay un dato disponible, lo que hacemos es leerlo, leemos todo el dato hasta que encuentra un carácter de retorno de carro o un tamaño de 3 posiciones en el buffer de recepción. Comprueba que lo que se ha leído está en mayúsculas y si no, envía por el puerto serie el error para que el usuario corrija y lo envíe en mayúsculas. Si está todo correcto, lo que hacemos después es comprobar que no se ha recibido un carácter de CFG de configuración por el puerto serie. Entonces lo que hace es que coge el dato que hemos recibido y lo almacena en la dirección config, la dirección 0 de la EEPROM, y enciende el LED para indicar al usuario de que ya se encuentra disponible un dato almacenado en la EEPROM. Si por el contrario sí que se ha recibido un comando de configuración, se ha enviado por el puerto serie el comando CFG, leer la memoria de la EEPROM y enviarla a la variable buffer de temporal, que es envío, y después lo que hacemos es enviar por el puerto serie configurado como y la variable envío que hemos leído, que es la información que se encontraba en la EEPROM. Una vez
ya hemos chequeado lo que sería la recepción, vamos a ver lo que sería la transmisión. Si el puerto serie está habilitado, digamos que no ha recibido ningún comando para cerrar el puerto serie, que sería el comando fin, lo que hace es ejecutar todo lo que está dentro de este if. Lo primero que hace es comprobar que no ha cambiado el dato por la entrada analógica del valor anteriormente leído. Si es así, enviar lo primero, este es el valor actual de la entrada, y posteriormente, dependiendo el valor que se encuentre disponible en el buffer de recepción, si es una H, el primer carácter manda el formato en hexadecimal, si es una B lo manda en binario, si es una O lo manda en octal y por defecto lo mandaría en decimal. Y una vez ha terminado, comprueba si el valor que se ha leído es 1023 y eso quiere decir que el sensor estaría estropeado y tanto si fuese ese el caso o por si por el puerto serie se ha recibido el comando de fin, lo que hace es enviar un comando de despido, un bye, se espera a que se haya enviado y cierra el puerto serie. De esa forma ya no volverá a enviar más datos al ordenador en este caso o al dispositivo de recepción. Y por último lo que hace es pues asignar a la variable valor anterior el nuevo valor leído, para así poder enviar los datos solamente cuando el valor leído ha cambiado de valor al actual. Te recuerdo que tienes este y otros vídeos del canal ordenados de una forma más didáctica y con contenido adicional, con los montajes, simulaciones virtuales, el código de Arduino, diapositivas de los vídeos, hojas de características de componentes que se han empleado, etc., en la página web de Electroarduino. Hasta aquí este vídeo de explicación de los comandos de utilización de la memoria EEPROM y cómo utilizarla para configuración de nuestro programa a través de la recepción de comandos por el puerto serie USART de Arduino. Si te ha gustado el vídeo, dame un like, compártelo con tus amigos y suscríbete al canal para estar más pendientes de vídeos míos. Y recuerda que ahora tú eres la clave.